¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Filandón, este espacio de tertulia. Hoy nuestro invitado es el decano del Colegio de Abogacía de León, Fernando Rodríguez Santocildes. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, hablaremos durante este programa de muchos asuntos, sobre todo de cómo está la justicia, de los retrasos que tiene, pero también de la actualidad, porque ha sido una semana intensa a nivel judicial y también político, pero completan esta mesa Miguel Ángel Zamora, de Diario de León, bienvenido. Buenas noches. Y también nuestro compañero Arturo Martínez de Radio, bienvenido Arturo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias Mónica. Bueno, Fernando, le decíamos que ha sido una semana con ese nuevo gobierno nacional, con ese pacto que ha dejado en los últimos días muchas protestas, en el foco esa ley de amnistía, y como decano del Colegio de Abogados, usted no sé si comparte o se aleja de esos pensamientos de que esto afecta a la separación de poderes. Bueno, yo creo que nos hemos encontrado con una situación convulsa en la Administración de Justicia, en la sociedad en general, pero no es nuevo. Llevamos una trayectoria de situaciones convulsas consecutivas que quizá nuestros cuerpos y nuestra vida demanda un poquito de tranquilidad. Pero es cierto que lo que hemos vivido estos días ha supuesto un revuelo, el pacto de gobierno y sobre todo esa perspectiva o esa posibilidad de que el pacto y lo que pueda suceder después del pacto pueda atentar de alguna manera a la independencia judicial. Como representante de la abogacía no puedo por menos que defender lo que defendemos siempre desde la abogacía, ¿no? Que es la Constitución, el Estado de Derecho. Y sobre todo yo quiero apelar a una confianza en las instituciones, a una confianza en nuestro sistema democrático. Tenemos una Constitución fuerte, tenemos un sistema democrático con una trayectoria importante y creo que hay que apelar a la confianza, a la tranquilidad, a la seguridad en nuestros tribunales, a la seguridad en nuestro sistema y a la seguridad en nuestro Tribunal Constitucional y tener confianza en que el Estado de Derecho no se va a ver dañado. Señala usted al Tribunal Constitucional. Castilla y León ha sido la primera comunidad en hablar de presentar ese recurso contra esa situación. ¿Qué ocurriría si la justicia al final va lenta, pero muchas veces llegan cuando se aceptan o se tumban ciertas normas o leyes? ¿Puede usted imaginar lo que ocurrirá si eso pasa? Si el Constitucional declara la inconstitucionalidad de una ley, pues evidentemente quedaría sin efecto lo que pudiera haberse acordado, pero con esa ley y con cualquiera otra de la que conozca el Tribunal Constitucional. Pero el problema radica en sí en el texto de la ley de amnistía o en quien tiene que validar ese texto de la ley de amnistía. Bueno, yo creo que el texto de la ley de amnistía es importante y habrá que ver. La ley de amnistía se ha presentado una primera propuesta al Congreso de los Diputados, será objeto de debate, será objeto a lo mejor de modificaciones. No tenemos por qué pensar que a lo mejor esta ley inicial sea el texto final que resulte y todo ello va a ser supervisado por los demás grupos políticos, por los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados y será todo susceptible de ser conocido y de ser evaluado por los tribunales si así se considerara someter a su criterio. El problema es que tenemos a magistrados, jueces y Ministerio Público, los fiscales, por una parte exigiendo esa independencia que es inherente al propio ejercicio de sus funciones, pero tenemos el Consejo General del Poder Judicial sin renovar. Y la situación del Consejo General del Poder Judicial, y desde la abogacía lo hemos reivindicado y se está también poniendo de manifiesto desde Europa la necesidad de renovar el Poder Judicial. No es admisible que la Constitución hable de un Poder Judicial que se renueva cada 5 años y llevemos otros 5 sin haber renovado el Poder Judicial. El gobierno del Poder Judicial es esencial precisamente en ese poder del Estado y necesita tener buena salud, y la renovación del Poder Judicial va a suponer mejorar en salud porque estamos cumpliendo la Constitución. Por eso creo que también es una urgencia que se renueve el Poder Judicial cuanto antes. Bueno, otra de las cosas que se está politizando es precisamente el saber quién ocupa esos sillones de este poder, el Poder Judicial, en esa representación, ¿no? Porque al final todo se politiza y cada grupo político quiere asentar en ese órgano de decisiones, que debe mantener esa independencia, porque así se presume, ¿no?, a gente, digamos, más acorde con las diferentes líneas de política que tienen unos u otros partidos, y aquí radicará un poquito el problema. En cualquier caso, la justicia europea
si aquí nos confundiésemos, también tiene algo que decir y prevalece, ¿no? Sobre, sí, porque pertenecemos a Europa. Lo que pasa es que llegaría un poco tarde, porque dicen que de media los tiempos andan sobre los 2 años, ¿no? Sí, la justicia europea también podría tener algo que decir, pero yo sí quiero dejar clara una cosa. Cuando hablamos de politización de la justicia, el ciudadano puede pensar que el juez al que se somete el conocimiento de un asunto que le puede afectar en la jurisdicción civil, en la jurisdicción penal, si está condicionado políticamente, ¿no? Yo quiero transmitir también una tranquilidad a los ciudadanos en la medida en que los jueces que tenemos en León, los jueces que tenemos en España, los que sirven en los juzgados en el día a día, no están influenciados por esa politización en la que puede estar el gobierno del Poder Judicial. Pero en el día a día los jueces que tenemos son jueces imparciales, son jueces muy profesionales y que ejercen sus funciones de una manera ejemplar. Sí que hemos visto en estos últimos días abogados en otros puntos de España en alguna concentración. No sé si desde el colegio en algún momento ha habido la intención de dar un paso hacia un lado o hacia otro. No, el paso que damos en la abogacía siempre es el mismo. Es el paso a favor de la Constitución, a favor del Estado de Derecho. Somos una profesión que cuando nos incorporamos a ella, los abogados y las abogadas que se incorporan al ejercicio profesional, lo primero que hacen es jurar acatamiento a la Constitución y acatamiento al ordenamiento jurídico. Lo llevamos en el ADN, se nos presume la defensa de la Constitución. Pero también es verdad que en determinados aspectos hay que tener un poquito de cuidado, de prudencia, porque lo dijo el Tribunal Supremo, no lo digo yo. Cuando se trata de una colegiación obligatoria para el ejercicio profesional, el colegio no es una asociación en la que por afinidad el que quiere, el abogado que quiere, se inscribe y el que no quiere pues ejerce fuera de la abogacía. La colegiación es obligatoria y en ese sentido, cuando estamos hablando de un colectivo amplio y plural, sí que el Tribunal Supremo en alguna ocasión, concretamente en una sentencia del año 2019, apeló a que los colegios profesionales tuvieran una cierta neutralidad y una cierta prudencia, pero siempre, evidentemente, con la defensa del Estado de Derecho y de la Constitución. Otra de las imágenes que nos ha dejado estas últimas horas y que afecta al área de la justicia es la llegada de Félix Bolaños a ese ministerio. No sé qué esperan. Ha sido una figura también, bueno, ciertamente señalada por participar en las negociaciones. ¿Qué espera usted del ministro Bolaños? Como en el ámbito de justicia no ha intervenido, sí que me consta que ha sido abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid y como tal, bueno, pues puede conocer la realidad de la abogacía, lo cual es un punto a favor de las negociaciones que podamos mantener o que pueda tener el Consejo General de la Abogacía con el Ministerio de Justicia. Yo creo que lo importante es que hay ministro, que hay gobierno, que se empieza a funcionar. Teníamos una justicia paralizada, una justicia que tiene varias leyes importantes para el buen funcionamiento de la justicia, pendientes que decayeron con la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales. Me estoy refiriendo a 3 leyes importantes que son la Ley de Eficiencia Organizativa en el Servicio Público de Justicia, la Ley de Eficiencia Procesal en el Servicio Público de Justicia y la Ley de Eficiencia Digital en el procedimiento en el Servicio Público de Justicia. Esas 3 leyes, por un lado. Otra ley, que es la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Es una ley orgánica, la ley de máximo rango dentro de las leyes del ordenamiento jurídico español, que da cobertura a la actuación de la abogacía, que dota a la actuación de la abogacía de la importancia constitucional que ejercemos ejercitando el derecho de defensa, un derecho esencial para la ciudadanía. Esas leyes, y además de otra ley que llevamos arrastrando durante mucho tiempo, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a día de hoy tenemos una ley del siglo XIX y quizá convenga pensar en una ley más adecuada al siglo XXI en el que nos encontramos. Dejamos la última etapa de la anterior legislatura previa a las elecciones del verano con una amenaza de huelga, una amenaza no, que se llevó luego finalmente a efecto en los juzgados, en audiencia y demás. Hubo, entre comillas, la intención de retomarla cuando ya hubiera ministerio. Ya tenemos ministerio, ya tenemos ministro. ¿Cómo está el asunto? ¿Hay posibilidad de que volvamos de nuevo al marco de una huelga? Nosotros lo vivimos con mucha preocupación. Este año ha sido un año horrible para la Administración de Justicia, un año horrible para los profesionales. Ha habido una paralización durante prácticamente 8 meses, desde el día 24 de enero, que se inició de forma indefinida la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y que casi se enlazó con el mes de agosto y
con la disolución, y tras la disolución de las cámaras y tener un gobierno en funciones, se desconvocó la huelga a expensas de tener un interlocutor válido. No sé si la intención de los representantes sindicales de los funcionarios de la Administración de Justicia es volver a convocar otra huelga o dar continuidad. En cualquier caso, si así fuera, sería un grave problema para la Administración de Justicia, un grave problema para los ciudadanos y un grave problema para los profesionales. Ha habido compañeros y despachos que han tenido que cerrar y abandonar la profesión porque la situación ha sido francamente insostenible. Ha sido una situación en la que se han seguido generando gastos y hemos estado durante 8 meses sin ingresos porque al no haber juicios no hay una remuneración ni se perciben honorarios derivados de los procedimientos en los que se ejercita el derecho de defensa. Al margen de que, claro, vienen ustedes de una situación ya compleja, siempre se ha hablado, ¿no?, de los plazos o los retrasos, digamos, de los procedimientos, los diferentes procedimientos. Llega la pandemia, viene a retrasar aún más todas estas causas que estén pendientes, los juicios, llega la huelga de los letrados. A pesar de ello, en ejercicios de responsabilidad, para dar un poco de fluidez, algunos compañeros asumen ciertos juicios que, por entender que son cruciales para la vida del que necesita tener una solución, por el caso que sea, y ahora de repente, bueno, pues hoy, creo que era hoy, ¿no?, en la jornada de hoy, se decía que podía haber un parón en el tema del turno de oficio, ¿no?, porque, bueno, la situación no es cómoda para algunos colegas del turno de oficio. ¿En qué situación se encuentra? ¿Cree usted que habrá más huelgas? ¿Dónde está ese límite de responsabilidad, esa línea roja de responsabilidad y de derecho también, lógicamente, que tienen que tener ustedes a la huelga? El turno de oficio es muy importante en la vida del colegio. Supone, desde el punto de vista personal dedicado a la tramitación del turno de oficio, es muy, muy importante, pero además es importante porque los abogados y abogadas del turno de oficio lo que vienen a garantizar es algo tan esencial como es el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para aquellas personas que carecen de recursos económicos para litigar o que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Entonces, la responsabilidad que tienen los colegios en la organización y en el ejercicio del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita se mira con mucha preocupación también. Son 2 pilares en los que se sostiene el turno de oficio. Un pilar son los colegios y otro pilar son los profesionales. En León, más de 300 profesionales en la provincia dedican parte de su quehacer profesional a la defensa de las personas, como digo, que carecen de recursos a través del turno de oficio. Y se hace en unas condiciones muy precarias. Lo que percibe un letrado del turno de oficio es una cantidad francamente ridícula. Y incluso hay muchas actuaciones que quedan sin ser remuneradas. Pensemos que la ley de justicia gratuita es del año 1996, tiene ya 22 años, 27 años, y como tal, la realidad que se pensaba de una administración de justicia y de una justicia gratuita para aquella realidad no tiene nada que ver con la de hoy. Hay unos procedimientos judiciales que no existían en aquella época y que hoy sí existen. Y en el reglamento de justicia gratuita, donde se recoge el baremo de las remuneraciones del turno de oficio, hay a día de hoy algunas actuaciones que durante todos estos años se han creado y son nuevas en la nueva regulación procesal que haya podido haber, que sin embargo no están recogidas en el baremo, de tal manera que hay compañeros y compañeras que realizan actuaciones ante los juzgados y tribunales que después no se remuneran. Y por otro lado, el tema de los gastos de desplazamiento. Los abogados que están de guardia en los servicios de asistencia a víctimas de violencia de género o asistencia a detenidos o para celebración de juicios rápidos, en muchas ocasiones se tienen que desplazar en una provincia geográficamente tan dispersa como la nuestra, pues a lo mejor del partido judicial de León, desde León al puesto de la Guardia Civil, por poner un ejemplo, de Cármenes o Villamanín. De esos desplazamientos no se abonan, son a cargo de los propios profesionales y a cargo de esas cantidades tan exiguas que se están remunerando.
Recientemente el Ministerio propuso al Consejo General de la Abogacía un incremento lineal en los conceptos que se están percibiendo hasta ahora de un 5%, y nos pareció francamente ridículo, impresentable, y manifestamos nuestra radical oposición a esa propuesta, simplemente porque desde el año 2018 no se había producido ningún incremento y se nos ofrece un 5% cuando simplemente el IPC desde el año 2018 a día de hoy ha sido el 17%. Por lo que usted dice, va a haber una intensa negociación, entonces, si se pretende alcanzar todas esas mejoras. Sí me sorprende que usted defiende las condiciones que son muy mejorables para el turno de oficio. Sin embargo, el colegio, bueno, de alguna manera no apoyaba, incluso decía que no era el momento de hacer esa huelga, imagino que por todo lo que se venía acumulando. Pero entonces, ¿cuál es la fórmula para esos colectivos de cambiarlo? La realidad es que de los profesionales que ejercen en el turno de oficio es una realidad peculiar. Hay algún informe de la Abogacía del Estado y hay alguna sentencia que analiza claramente cuál es la función y cuál es la naturaleza jurídica de la relación de los profesionales del turno de oficio. No hay una relación laboral, no hay una relación funcionarial, no hay una relación estatutaria, sino se rige y se remunera desde el Ministerio de Justicia a los colegios a través de una subvención, y a los profesionales en concepto de indemnización. De tal manera que es difícil ver una relación laboral ahí que pudiera ser susceptible y pudiera estar amparada por el derecho de huelga. Esa es una de las razones, pero también es, por lo que decía antes, por motivos de responsabilidad. Creemos que la ciudadanía lleva mucho tiempo con una administración de justicia que le ha dado la espalda, que no ha ido resolviendo los problemas que se sometían al conocimiento de los juzgados y tribunales por una sucesión de huelgas, por una sucesión de circunstancias, y no puede ser precisamente la abogacía la que en este momento continúe generando esa situación y esa demora. ¿Crecen las necesidades de la población en general de utilizar el turno de oficio de la abogacía? ¿Se está incrementando ese trabajo? Sí, evidentemente en tiempos de crisis las solicitudes de justicia gratuita se amplían. ¿Y por qué se amplían? Bueno, pues porque el marco económico en el que se desenvuelve y se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, hay muchas más personas en muchas ocasiones que se encuentran por debajo. Entonces los solicitantes y las personas que pueden tener el derecho a la asistencia jurídica gratuita a veces aumentan. Si usted tuviera ahora mismo un cliente, porque la gente lo entienda, siempre hablamos de las listas de espera de la sanidad, pero en el caso de la justicia, ¿en cuánto está la media para un tipo de procedimiento así? Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos casos en León de asuntos que llevan demorándose años y años y que están en la actualidad diaria, ¿no? que se pueden conocer. Luego depende de muchas circunstancias, depende de la complejidad del asunto, depende del juzgado o de la jurisdicción en la que nos estemos desenvolviendo. Hay jurisdicciones que van con buena celeridad, por ejemplo la jurisdicción social es una jurisdicción rápida, la jurisdicción civil en León tampoco está mal, pero sí, por ejemplo, en la jurisdicción penal se están señalando juicios para bastante tiempo vista. Y luego muchas veces se demora también en la fase de instrucción, en solicitud de diligencias y demás. Pero sí que podría ser una justicia un poquito más ágil. Claro, hay una especie de entelequia que está por ahí en el aire, que no termina de concretarse, son los tribunales de instancia. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Eso va a ser una realidad? Es que no sé si va a ser una realidad, porque es una de las leyes que decayeron con la convocatoria de las elecciones, y ya estaba todo lo que era el procedimiento legislativo muy avanzado y decayeron. Cuando se convocan las elecciones, los proyectos legislativos que hay decaen y vuelven a punto cero. Entonces ahora el nuevo Parlamento, el nuevo Gobierno tendrá que instar la iniciación de los correspondientes procesos legislativos que pueden ir en esa línea o pueden ir en otra. Entonces queda todo un poquito en el aire, de la misma manera que las oficinas judiciales que estaban previstas para los municipios, que se inició un proyecto piloto en Bembibre unos meses antes de la convocatoria de elecciones, pues todo eso ha habido un impasse, y esperemos que todo arranque y que podamos tener unas leyes que de alguna manera nos permitan avanzar en justicia. ¿Como sistema es viable? ¿Le parece viable?
es viable, y luego ahí requiere también un cambio de paradigma y de todo, ¿no? De organización y desde luego yo creo que requiere de lo que adolece la Administración de Justicia, que es tomarse en serio la Administración de Justicia y dotarla de los medios económicos para que todo aquello que ideamos sea posible y que sea una realidad, pero para eso se necesita recursos económicos, se necesita inversión para poder tener una justicia de calidad. No una justicia de calidad, digo una administración de justicia. La justicia de calidad es la que imparten los jueces y los tribunales de una manera ejemplar. Es que parece una contradicción, ¿no? Que en la administración de justicia ocurran cosas que a modo de ver del ciudadano que nos está viendo hoy, sí, turno de oficio, fíjese, no se pueden quejar, no pueden hacer huelga, no tiene representación sindical, por las características que eso tiene. Cada vez hay más demandantes de este tipo de justicia, se retrasan los procesos, claro, ¿cómo se quejan ustedes? ¿Cómo pueden quejarse? Parece un poco injusto todo esto, ¿no? Dentro de la Administración de Justicia, haciendo ese juego de palabras. ¿Qué solución se le puede dar a estos procedimientos para agilizarlos? Y se solucionaría con una mejora en las condiciones de anticipo, digamos, o de alguna solución en esas remuneraciones o en el reparto de esas funciones? La situación, como decía, del turno de oficio económicamente es vergonzante, pero es cierto que no estamos parados. El Consejo General de la Abogacía, que representa a los 83 colegios de la abogacía de España, está teniendo una actividad imparable, unas negociaciones constantes con el Ministerio de Justicia, se han conseguido avances y se sigue trabajando. Y es el Consejo General de la Abogacía y son los colegios los que por ley tienen la representación exclusiva de los profesionales, y como tal se está trabajando y se seguirá trabajando. Gobierne quien gobierne, tengamos de ministro a quien tengamos de ministro, porque siempre se ha hecho así y se seguirá haciendo. Es verdad que en esta situación de impasse que hemos tenido, con falta de interlocutores, pues, y con un Parlamento disuelto, pues es muy difícil legislar, pero vamos a seguir insistiendo en una nueva ley de justicia gratuita, en una modificación del reglamento, y que se incluyan todas aquellas actuaciones que realizan los profesionales. Señalaba usted antes, sin nombrar concretamente procesos, ¿no?, que se han alargado en el tiempo, como ha ocurrido con el juicio del accidente minero de la Viera Vasco-Leonesa. Termina el año y se sigue esperando esa sentencia. Está pendiente la sentencia. El juicio terminó en vísperas de la Semana Santa, pero no es el único juicio, el único proceso que se está retrasando. Hay muchos procesos que llevan años y que algunos tienen más notoriedad, otros menos notoriedad, pero... Cuando uno representa a familiares, en este caso, cuando son asuntos tan graves, una muerte de 6 personas, a un cliente, que se le dice cuando ve que pasan 10 años, es verdad que es un proceso de lo que usted se refería, que tiene cierta complejidad. A veces es difícil explicar a una persona que su procedimiento está paralizado o que parece que no va funcionando, ¿no? Es difícil explicarlo, pero yo creo que lo más triste no es explicarlo, sino que hayamos podido llegar a un punto en el que el ciudadano se esté acostumbrando a que la justicia es lenta. Y a mí lo que me preocupa de la justicia es que no preocupe. Hemos tenido procesos electorales recientemente, nacionales, autonómicos, municipales, y apenas se ha hablado de justicia. Cuando estaba el Poder Judicial del Estado paralizado, cuando no había un funcionamiento de la Administración de Justicia, hemos tenido debates entre los principales representantes de los partidos políticos y hemos hablado de todo, se ha hablado de todo, y prácticamente no se ha tocado el tema de la justicia. Como digo, lo que me preocupa es que no preocupe. Se ha hablado también, justo cuando se estaba produciendo ese pacto de gobierno, de lawfare, de esa palabra. No sé cómo aborda usted ese asunto. ¿Y qué supone también para el ejercicio del derecho? Yo creo que no podemos hablar no es admisible que pensemos que podamos estar ante una realidad de esas. Como decíamos antes, la independencia judicial es sagrada en el Estado de Derecho, y yo creo que no va a ser posible, y confiemos, como decía al principio, en el Estado de Derecho, confiemos en las instituciones y confiemos en los tribunales, porque estoy convencido de que cualquier situación de esa naturaleza va a tener un freno y no va a ser viable. Para oxigenar un poquito todo esto, tienen una fiesta del Colegio de Abogacía el próximo día 1 de diciembre, ¿qué novedades va a haber?
El día 1 de diciembre, sí, por lo menos hablar algo positivo. Hablamos algo con optimismo, ¿no? Que es la fiesta del colegio. Es un momento muy importante, no es simplemente una fiesta, es el momento en el que los nuevos colegiados, como decíamos antes, 11 nuevos compañeros y compañeras se incorporan al ejercicio de la profesión en el colegio. Esta mañana les hemos recibido, hemos tenido una reunión con ellos en el colegio y van precisamente eso, a acatar la Constitución, el ordenamiento jurídico, a comprometerse ante sus compañeros, ante la Junta de Gobierno de su colegio y ante la ciudadanía, porque lo haremos en el Albéitar, en un acto público, y se van a comprometer a ejercer el derecho de defensa con respeto a las normas deontológicas, con respeto al secreto profesional, que es la base de nuestra profesión. Y ese día es lo que vamos a celebrar el día 1. Además va a haber toma de posesión de algunos miembros de Junta de Gobierno que hemos renovado, y es un momento también en el que aprovechamos para reconocer a compañeros que llevan 40 años de ejercicio profesional. Es un día muy, muy entrañable porque, por un lado, tenemos a los compañeros que ya han dado muchos pasos en la profesión, y por otro lado tenemos a los que empiezan a intentar abrirse paso en la profesión. Con esa savia nueva que llega, que se suman a los 1.800 colegiados que hay en el Colegio de León, ¿tiene usted la sensación, y con este escenario y todo lo que hemos hablado en el programa, de que, aparte de que sigue siendo una profesión vocacional, pero hay tanta demanda de esta formación o menos? Demanda en las universidades de formarse en Derecho. Sí, bueno, yo creo que recuerdo los tiempos en los que estábamos en la universidad, que éramos muchos más, ¿no? Y la matrícula en las facultades de Derecho es menos, también la oferta educativa es mucho más amplia, pero yo creo que sigue siendo una profesión, como tú dices, vocacional. Sigue habiendo muchos jóvenes que terminan la carrera de Derecho y quieren ejercer la profesión de la abogacía, no la ejercen como descarte, y de todas maneras, en las circunstancias que estamos viviendo, son unos valientes. Bueno, estamos viendo últimamente noticias relativas me dice mi compañera que hay que cortar la Facultad de Derecho. Son muy proactivos ahora con toda la problemática que estamos viendo, ¿no? La que se está discutiendo, pues yo creo que aspectos fundamentales que está conociendo de alguna otra manera la ciudadanía, y son muy activos ahora en la Facultad de Derecho de León. Con lo cual, bueno, pues me imagino Nosotros tenemos muy buena relación con la universidad, con la Facultad de Derecho. Impartimos conjuntamente la Facultad de Derecho y el Colegio de la Abogacía, y este año, por primera vez, el Colegio de Procuradores, el máster de acceso a la abogacía y a la procura, que es el máster habilitante para el ejercicio profesional, como máster previo a un examen de acceso, que es lo que luego va a permitir a los compañeros colegiarse. Pues Fernando Rodríguez Santociles, decano del Colegio de Abogacía de León. Ha sido un año, como decía usted, venimos de un año bastante caótico en cuanto a movilizaciones. Esperemos que en los próximos meses, con ese nuevo ministro, pues las negociaciones sirvan para mejorar la situación de los abogados, pero también agilizar la justicia. Gracias por estar en este filandón. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Gracias también a Arturo Martínez de Radio y a Miguel Ángel Zamora de Diario de León. Gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos un día más en este filandón, que volverá la próxima semana.